Hola, continuamos con las clases teóricas del grupo A2 del día 29 de septiembre de 2020. En la clase previa estuvimos viendo la aceleración, la derivada, el cálculo de derivada de una manera operacional para poder aplicarlo a la cinemática, y estuvimos haciendo algunos ejemplos del cálculo de aceleración y algunos cálculos de derivada. Hoy vamos a ver el último apartado que nos resta de las magnitudes fundamentales de la cinemática, y son las componentes intrínsecas de la aceleración. Muy bien. Nosotros vimos ayer, el día anterior, que la aceleración, aquí podemos poner como una especie de intro para motivar lo de las componentes intrínsecas, que la aceleración viene dada como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, de algún sentido, de alguna forma, la aceleración estudia el cambio en la velocidad. ¿Vale? El problema es que la velocidad es un vector, pero v es un vector y por tanto tiene módulo, dirección y sentido. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿cómo la aceleración afecta a esa velocidad, ¿no? ¿Cómo se genera ese cambio? ¿La aceleración afecta al módulo, afecta a la dirección, afecta al sentido? Si nosotros miramos en una de las diapositivas del día anterior, por ejemplo, en este mismo caso, estamos viendo aquí la velocidad con estas componentes y calculamos la aceleración, podemos ver que la aceleración varía con el tiempo en la componente I y en la componente K, pero nos cuesta mucho trabajo saber de qué forma la aceleración modifica los distintos elementos del vector velocidad. Para ello es interesante el uso de las componentes intrínsecas de la aceleración. Por tanto, las componentes intrínsecas de la aceleración nos permitirán saber cómo cambian estos aspectos del vector velocidad. ¿Vale? Muy bien. La aceleración viene dada como la componente I, la componente J, y tendría también su componente K, ¿no? Si estuviéramos en 3 dimensiones. Vamos a eliminar la componente K por comodidad. Pues bien, estas componentes son las componentes de la base canónica, la base IJ, y esto es como decir que la aceleración nosotros la vamos a nombrar en un idioma. La base en un espacio vectorial, para que nosotros lo entendamos, es como nombrar la aceleración como en un idioma. La aceleración le vamos a dar un nombre en español, por ejemplo, y al construir las componentes intrínsecas, lo que hacemos es construir la aceleración en otro idioma, nombrarla de otra forma. Las componentes intrínsecas están formadas por una componente tangencial a sub t, cuyo vector unitario ahora va a ser u sub t en vez de i, y una componente normal o centrípeta con su componente u sub n. Esto es como cambiar el idioma en el que nombramos la aceleración. Vamos a nombrarla ahora, por ejemplo, en francés, ¿vale?
Si aquí estamos nombrando el vector aceleración como Francisco, aquí pasa a ser el vector aceleración François. ¿Vale? Esta transición nos va a permitir explicar cómo cambia el módulo de dirección en el sentido por una sencilla razón. A sub t es la aceleración tangencial. Es la aceleración tangencial y nos determina el cambio en el módulo de la velocidad. Es decir, si la aceleración tangencial es distinta de 0, si esta componente no vale 0, entonces va a haber un cambio en el módulo de la velocidad, ya sea para acelerar, hacerla más grande, acelerar la velocidad, o para frenar el móvil, hacer que la velocidad sea más pequeña. Pero va a haber una aceleración tangencial. En cambio, la aceleración normal, a sub n, es la aceleración normal o centrípeta. Y nos determina el cambio en la dirección de la velocidad. ¿De acuerdo? Como la velocidad es tangente a la trayectoria, el vector velocidad, si la trayectoria es una trayectoria curva, entonces la aceleración normal va a ser distinta de 0, esta componente va a ser distinta de 0, y el vector velocidad va a cambiar de dirección en cada instante de tiempo. Podrá cambiar de manera constante o de otra forma, ya dependerá del valor de a sub n. Si a sub n vale 0, entonces la trayectoria a la fuerza tiene que ser una línea recta. ¿Por qué? Porque si no hay aceleración normal o centrípeta, no puede haber cambio en la dirección de la velocidad. Y si no hay cambio en la dirección de la velocidad, el vector velocidad siempre tiene la misma dirección y por tanto la trayectoria tiene que ser una línea recta. ¿Vale? Este análisis que acabo de hacer es muy importante para comprender bien para qué nos sirve conseguir la aceleración en función de sus componentes intrínsecas. ¿Por qué se le llama intrínseca? Pues bien, si nosotros trazamos un sistema de ejes, imaginamos una trayectoria curva y vamos a tomar un punto únicamente aquí estaría nuestro vector posición, ¿no? Y nuestro vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria más o menos, digamos, en esta dirección, ¿vale? Pues bien, las componentes intrínsecas de la aceleración están en el mismo punto donde se encuentra el móvil en cada instante y se construye un nuevo sistema de referencia que está formado por un eje horizontal que coincide con el vector velocidad y perpendicular a esa dirección del vector velocidad. Esta componente, aquí estaría u sub t y aquí estaría u sub n. Por temas geométricos, esto coincide con la dirección de la velocidad y esta dirección coincide con el centro del radio de curvatura en ese punto de la trayectoria. Claro, si la trayectoria fuera una circunferencia completa, el
suelen ser los movimientos circulares, movimientos que se dieron el año pasado. Entonces es evidente que en cada punto la velocidad, si nosotros tomamos este punto por ejemplo, la velocidad va a ir en esta dirección, por ejemplo, si va en dirección contraria a las agujas del reloj, y si construimos nuestro sistema de referencia para las componentes intrínsecas de la aceleración, sería de esta manera. Aquí se ve muy claramente cómo U sub t, U sub n, como el eje, en este caso horizontal, U sub n, está apuntando al centro del radio de curvatura. Aquí, pues bueno, como es una trayectoria que he hecho a mano alzada, pues no se nota, quizás no se distingue bien, pero se cumple siempre eso, ¿vale? En concreto, para nosotros, este U sub n, en vez de estar apuntando hacia afuera, está apuntando hacia adentro, ¿vale? Por motivos de convenio. Y nuestra aceleración A va a tener su componente tangencial y su componente normal. ¿Dónde va a estar A sub t? Pues A sub t estará por aquí. Aquí estaría A sub t y por aquí estaría A sub n. Si sumamos vectorialmente, pues nos proporciona la dirección y sentido de la velocidad A, ¿vale? Pues bien, esto sería gráficamente. Se le llama intrínsecas porque coinciden con el punto en el lugar donde se encuentra el móvil, como he dicho antes. Y bien, si esto es gráficamente, ¿cómo podemos calcular este A sub t y A sub n? Porque claro, aquí tenemos que hacer esta transición de los ejes IJ a los ejes UT, UN. Es muy fácil porque seguimos una fórmula. A sub t, la aceleración tangencial, va a ser igual a la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Y la aceleración normal, A sub n, o centrípeta, es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura de la trayectoria. Si nos fijamos, la propia definición de ambas nos está indicando pues lo que hemos dicho antes, que la A sub t determina el cambio en el módulo de la velocidad, pues la derivada del módulo con respecto al tiempo es cómo cambia el módulo de la velocidad a lo largo del tiempo, y la aceleración normal o centrípeta, pues bueno, tiene esta fórmula que se podría demostrar, no lo vamos a hacer, pero nos indica cómo cambia la dirección del vector velocidad, ¿vale? Entonces, dado un ejercicio que vamos a resolver ahora, basta con saber el vector velocidad, se calcula su módulo, se deriva o se eleva al cuadrado y se divide por el radio para conocer A sub t y A sub n. En concreto, en movimientos circulares, A sub n es muy importante porque nos permite hacer una relación con las magnitudes angulares y demás que se vieron pues, en el curso pasado. Bien, vamos a pasar a hacer unos ejercicios. En primer lugar, este ejercicio que nos dice que una partícula describe una trayectoria cuya ecuación viene dada por esta expresión. La voy a escribir aquí. R de t es igual a t cuadrado más t más 1 y menos 3t cubo más 2t cuadrado j. Me piden calcular el vector velocidad. El vector velocidad, como sabemos, es la derivada de r con respecto del tiempo, pues derivo directamente.
2t más 1 y menos 9t cuadrado más 4tj. Y le pongo ya sus unidades de velocidad. En el apartado B me piden el vector aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pues derivo lo obtenido en el paso anterior. En este caso sería 2i, porque el 1 sale 0. Y en la componente j, 18t más 4j. Metros partido por segundo al cuadrado. Pues ya tenemos la posición, la velocidad y la aceleración. Luego nos piden el vector velocidad media en los 3 primeros segundos. Fijaos que ahora nos piden el vector velocidad media. Entonces, para ello necesitamos la velocidad media. Recordar que era delta R partido delta T. Como son los 3 primeros segundos, vamos a suponer que queremos saber la velocidad media entre R3 menos R0 partido por T final, que sería 3 segundos, menos 0 segundos. Entonces necesito calcular la posición en 3 y la posición en 0, restarlas y dividir. Entonces, R0, me voy a mi vector de posición, es I metros, porque como vemos aquí, al sustituir sale todo 0, y R3, utilizo la calculadora, 9 más 3, 3 y 1, 4, 13, y menos 99 J metros. Si yo introduzco estos elementos aquí y divido, el vector velocidad media entre los 3 primeros segundos sale 13 menos 1 son 12 entre 3 a 4i y 99 menos 99 menos 0, que es menos 99, dividido entre 3, pues sale 33 menos 33 J metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Aquí estaría el vector velocidad media entre esos 3 primeros segundos. Y en el apartado D nos pide calcular el vector aceleración media en los 3 primeros segundos. La aceleración media es delta V partido delta T. Estamos en la misma situación de antes. Como nos pide los 3 primeros segundos, vamos a suponer entre t igual a 0 y t igual a 3. Necesito hacer la diferencia entre V3 menos V0 partido 3 menos 0. Vamos a ver qué valor es V0. Me vengo aquí y sustituyo. Volvemos a encontrarnos con que el resultado es I metros partido por segundo. V3, utilizo la calculadora, sería 2 por 3, 6 más 1, 7, y 3 al cuadrado 9, 9 por 9, 81, más 12, 93 J metros partido por segundo. Si hago la diferencia entre V3 y V0 y lo divido entre 3, me va a quedar 6 entre 3, la aceleración media va a ser 7 menos 1 a 6, entre 3 a 2,
y menos 93 menos 0 es menos 93, entre 3 pues sale menos 31 J. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Pues en primer lugar, ver la diferencia entre calcular el vector velocidad y el vector aceleración y calcular la velocidad media y la aceleración media, ¿vale? Entre esos 3 primeros segundos, en ambos casos, y que, por ejemplo, pues veamos que tanto la velocidad media como la aceleración media nos salen unos valores que son fijos, es decir, como una media, lo que se llama una media casi aritmética entre los distintos valores que puede tomar la velocidad entre 0 y 3 segundos y la aceleración entre 0 y 3 segundos. Muy bien, vamos a terminar con este ejercicio que dice lo siguiente. Las posiciones que ocupa un móvil en su movimiento vienen dadas por las siguientes ecuaciones. X igual a t cuadrado más 2 e y igual a t cuadrado más 1. Fijaos que en este caso nos están dando unas ecuaciones. Muchas veces el vector de posición viene dado en estas ecuaciones paramétricas. ¿Cómo se interpreta esto? RT es x de t y más y de t j metros. Entonces, como nos están proporcionando los valores de x y de y como funciones de t, podemos escribir r de t del siguiente modo: t cuadrado más 2 y más t cuadrado más 1 j, en vez de darnos el vector de posición directamente. Nos piden calcular para t igual a 2 segundos el módulo del vector de posición del móvil. Bien, para calcular el módulo en t igual a 2, pues primero evaluamos, que es más cómodo, y luego se calcula el módulo. ¿Se podría calcular el módulo en general? Pues sí, se podría, pero como nos lo piden para t igual a 2 segundos, pues es más cómodo calcular primero r de 2, que es evaluar en 2, tenemos 4 más 2, 6i más 5j, y ahora calculo el módulo de r para 2. Es bueno indicar aquí que es en 2 porque el módulo de r podría calcularse en general directamente de esta expresión. Sabemos que esto es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Esto da como resultado 36 más 25, 61. La raíz cuadrada de 61 metros. ¿Vale? Por lo tanto, este objeto está en t igual a 2 segundos a una distancia en línea recta de raíz de 61 metros del origen del sistema de referencia, del origen de coordenadas. Luego después nos piden el módulo de la velocidad y de la aceleración. Vale, en primer lugar vamos a calcular la velocidad y la aceleración. De nuevo, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que la velocidad es la derivada con respecto de la posición. Me vengo aquí y derivo 2ti más 2tj metros partido por segundo. Calculo v de 2 para calcular el módulo a los 2 segundos. 4i más 4j metros partido por segundo. Por lo tanto, el módulo de la velocidad en 2 será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 32 metros por segundo.
Para el caso de la aceleración, derivamos la velocidad con respecto del tiempo, nos venimos aquí y sale 2i más 2j, metros partido por segundo al cuadrado. Igualmente calculamos a de 2, que en este caso es lo mismo porque es una aceleración constante y su módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de 8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Vale? Aunque parezca muy sencillo, casi todos los ejercicios de cinemática general, digamos, trabajando con vectores, tienen este orden. Calcular velocidad. Teniendo la posición, uno tiene toda la información. Basta saber cómo obtenerla, saber hacer las operaciones adecuadas en cada momento, porque lo que es información no te va a faltar teniendo la posición. El último apartado es muy interesante porque conecta con lo que hemos estado viendo de teoría en esta clase, que es la aceleración tangencial normal y el radio de curvatura. Bien, como hemos visto antes, la aceleración es a sub n, perdón que me equivoco, a sub n u de t sub t más a sub n u sub n, metros partido por segundo al cuadrado. Para calcular a sub t, tengo que hacer la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, del módulo del vector velocidad. Y para calcular a sub n, necesito el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio. En muchas ocasiones, y calcular el radio de curvatura. Muy bien. Pues vamos a mirar, vamos a coger la velocidad y vamos a calcular su módulo de forma general, porque la aceleración tangencial y normal no la podemos calcular para un valor. Se podría calcular para un valor, pero aquí nos lo están viendo de manera general. Para eso necesito primero calcular el módulo de la velocidad, para poder hacer seguidamente la derivada temporal. Eso sería la raíz cuadrada. Bueno, para no estar cambiando, voy a apuntar aquí el valor de la velocidad, este dato, que ya lo tenemos calculado. 2ti, 2tj. 2ti más 2tj. Bien, pues bien, el módulo de la velocidad en general va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Las componentes es 2t y 2t. Por lo tanto es 2t todo al cuadrado más 2t todo al cuadrado. Esto sale la raíz cuadrada de 4t cuadrado más 4t cuadrado. Si lo sumamos, es la raíz cuadrada de 8t cuadrado. Esto puede ser igual a raíz de 8t metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos ya el módulo en forma general. Ahora podemos derivar la aceleración tangencial, la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo es la derivada de este elemento. Vemos que es una constante multiplicando a t, pues sale raíz de 8 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí está la componente tangencial. Esta sería nuestra aceleración tangencial. Que nos va a indicar que el módulo de la velocidad varía de manera constante en raíz de 8. Y la aceleración normal y el radio de curvatura no lo podemos obtener directamente, porque si miramos aquí en la fórmula, el módulo sí lo tenemos, lo podemos elevar al cuadrado, pero nos falta a sub n, nos falta r. ¿Cómo lo podemos calcular?
Pues aprovechando que conocemos la aceleración. Como sabemos, la aceleración, lo puedo poner aquí, como se expresa de esta forma en las componentes intrínsecas, es cierto que el módulo de la aceleración tiene que ser igual por narices a la raíz cuadrada de a sub t al cuadrado más a sub n al cuadrado. Esta fórmula, que es muy útil en muchas ocasiones, la podemos utilizar para calcular a sub n. Primero necesitamos el valor, el módulo de a. Voy a escribir el valor de a de t, que lo tenemos aquí. Vemos que es constante 2i más 2j Entonces, para calcular el módulo, ya lo escribo directamente, esto va a ser la raíz cuadrada de 2 cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 8, ¿vale? Si ahora nosotros aplicamos esta fórmula, podemos sacar a sub n porque sabemos el módulo de a y conocemos a sub t, que lo hemos calculado aquí. Pues bien, aplicando la fórmula, nos sale que raíz de 8 tiene que ser igual a la raíz cuadrada de a sub t, que era raíz de 8 al cuadrado, más a sub n al cuadrado. Si operamos, vemos que elevamos todo al cuadrado y quedaría 8 va a ser igual a raíz de 8 al cuadrado más a sub n al cuadrado. 8 va a ser igual a 8 más a sub n al cuadrado. Si despejamos de aquí a sub n, vemos que a sub n tiene que ser equivalentemente 0 para que esta expresión tenga sentido. Por lo tanto, vemos que la aceleración centrípeta, normal o centrípeta, vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el objeto se mueve en línea recta. Y si se mueve en línea recta, el radio de curvatura a la fuerza tiene que ser 0. ¿Vale? Lo podemos poner aquí, r igual a 0 metros, totalmente. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Es muy difícil, conociendo únicamente las derivadas de los polinomios, es muy difícil encontrar ejercicios donde se pueda calcular a sub t a sub n, porque esta expresión, la derivada del módulo de la velocidad, pues muchas veces el módulo nos va a salir con raíces, como bien vemos aquí. Y en el momento en el que metemos unas componentes de la velocidad que nos queden con raíces, ya no sabemos derivar raíces. Como eso no lo hemos explicado, pues en muchas condiciones nos vamos a encontrar con situaciones muy simples o resultados tan simples como el que hemos visto aquí, que el objeto se mueve en línea recta.